Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando ustedes estén viéndonos, en el momento en el que ustedes puedan compartir con nosotros este tiempo. Me encuentro aquí con el profesor y compañero que es el doctor Alfonso Páez Álvarez. Él es licenciado en Derecho y es doctor en Derecho de la Información, un término que voy conociendo en este momento aquí con el maestro. La verdad suena muy interesante el término, y obviamente hablando de información y de psicología, que es lo que vamos a tratar un poco, ¿no? En esta parte dentro de las bases del maestro, ¿sí? Y todo su conocimiento en cuanto a lo que es el derecho, tratando de conectar con algo muy importante, el por qué me parece un tema que era necesario escuchar, pues es saber cómo nuestra percepción y nuestra realidad tienen reglas más allá de lo que nuestra mente y nuestra, pues en este caso nuestra estructura psíquica determina, ¿no? Como base a lo que necesita satisfacer de sí misma. Pero en la realidad, en la parte neurótica de la realidad, pues hay formas de controlar, de llevar esto, de manejar lo que es la realidad, ¿no? Y ahí entra precisamente las leyes humanas, ¿sí? Las leyes terrenales, lo que nos legisla, que ahorita el maestro nos va a profundizar en el tema, ¿no? Y podríamos empezar, maestro, por una, primero que nada, ¿qué es el derecho en la información? Que está, le digo, bastante interesante el término, ¿eh? Igual, muy buenas tardes, días o noches. Igual, agradecerle, maestro Federico, por pues este tema que desde que usted me lo comentó, pues llamó poderosamente mi atención. Fue un tema muy sugerente. El involucramiento, la relación que hay entre la mente, yo lo ubico desde esa perspectiva. La mente humana, nuestra capacidad que tenemos de pues pensar, conocer, acercarnos a nuestra realidad, desarrollar nuestra realidad, nuestras acciones a través de este pensamiento, y la ley, la legalidad, el Estado de Derecho, el derecho, y ahí llegamos al derecho de la información. El derecho de la información, pues naturalmente un derecho humano, es un derecho que pues tiene como objetivo fundamental garantizar que las leyes nos permitan saber cosas, garantizar que una ley nos permita conocer, garantizar que una ley nos permita accesar a un dato, a un registro, a un archivo público, que el universo de lo público, el universo del gobierno, el Estado, nos llama siempre mucho la atención, porque pues lo público es de todos. Tenemos el derecho de conocer lo público. Este derecho de la información nos permite conocer precisamente la información pública, pero también el ámbito privado. Desde legislaciones más avanzadas, nuestro derecho en México no ha llegado a eso, nuestras leyes no han llegado a eso, conocer información de interés público que está en posesión de particulares. Solamente se ha legislado sobre datos personales en posesión de particulares, que es así como lo contrario a accesar a la información. Esto es no conocer datos privados de personas, porque hay otro derecho humano que es el derecho a la privacidad que los protege, ¿verdad? Entonces, también no es algo que muy fácilmente podamos explicar, pero básicamente son leyes que nos permiten conocer datos, registros, archivos, información sobre lo que hay en algún lugar. Tener esa posibilidad de conocerlo desde la lógica o el principio elemental, pues que la información es un insumo básico en este momento para todos. Obtenemos información de muchas fuentes. Lo que garantizan las leyes de acceso a la información es el poder conocer esas fuentes a través de una ley. Wow, qué interesante, interesante el tema. Bueno, y ahí partiría yo de algo que ahorita usted decía,
y que es un punto que hoy se habla y se maneja mucho, que es decir, tener información no garantiza conocimiento, ¿sí? Simplemente es información. Ahora, en ese proceso, como usted nos lo comparte, ¿cómo entonces la ley contempla el querer manejar no solo la información, sino también la conducta a través de esa información? Porque estamos hablando ahorita de ese Estado de Derecho, ¿no?, que todos tenemos, que es parte de nuestra Constitución en esta República. ¿Cómo contemplar el deber ser de lo que yo deseo con lo que yo debo hacer o vivir? Pues es parte de análisis muy amplios en el ámbito jurídico, Me imagino. en donde pues el deber ser se nos enseña desde la lógica formalista. Esto es, lo que establece la ley es lo que debe ser. Si una ley prohíbe, por ejemplo, cruzar una calle por un lugar que no sea la esquina de cada una de las cuadras o de los espacios que están marcados para pasar por ahí, si una ley no lo permite, no lo debo de hacer. Pero cuando lo hago, que es en muchas ocasiones, sucede en muchas ocasiones, cuando lo hago no cumpliendo el deber ser, es cuando pues se viene todo este problema de aplicación de las leyes. La problemática en la aplicación de las leyes es una problemática muy amplia, multitratada por diversos sociólogos, psicólogos, juristas, bueno, cualquier estudioso de las ciencias sociales, donde pues tiene que ver la legalidad, donde tiene que ver estas reglas que bien mencionaba, maestro, sobre pues lo que está establecido y que va a guiar nuestra conducta en determinado sentido. Cuando no se cumplen, pues se abre un panorama muy amplio de investigación, de interpretación, de saber por qué yo me cruzo la calle por la mitad en lugar de ir a la esquina a cruzar. Que fíjese, hablando ahorita que lo escuchaba, la psiconeurosis para la gente en un sentido común, lo vamos a comentar, una psiconeurosis es un problema perceptual con la realidad externa, o en este caso en el cómo me contacto con esa realidad externa. Y usted está mencionando en el ejemplo, ¿no? Son decisiones entonces que yo puedo tomar. ¿Y qué puedo decir si yo tomo una decisión en ese estado de conciencia, y si yo tomo una decisión en algo que no sea consciente? ¿Cómo lo determina la ley? ¿Cómo lo puede tomar? ¿Cómo abarca esa parte en ese estado de derecho si yo no sé, no entiendo, o lo que yo interpreté de esa regla, pues no es lo que me está diciendo ahí? Lo elude desde la misma formalidad, maestro. Desde la misma formalidad. Si lo que yo hago no coincide con lo que dice la ley, no sirve, no funciona lo que no hago. Funciona lo que dice la ley. Si lo que yo hago ofende a otro, si lo que yo hago produce un daño, lo que yo hago que no debo de hacer, que no contempla la ley, produce un daño, por ejemplo, pues vuelvo al mismo ejemplo de cruzar la calle por la mitad en lugar de irme a la esquina. Si provoco un accidente con eso y causo un daño, pues a la ley no le importa saber por qué no crucé por donde debía, sino atiende solamente las consecuencias. Es imposible que la ley pueda obligar a una persona a que la observe, a que la acate. La ley puede dar algunos incentivos para pues maximizar su aplicación, maximizar que las personas podamos cumplirlas. Por ejemplo, pagar impuestos. Puede dar algunos incentivos. No nos gusta pagar impuestos, no queremos pagar impuestos, pero pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque hay algunos incentivos, a lo mejor un descuento si lo hago a tiempo, el caso del predial o algunos descuentos que salen por ahí. Ese tipo de cosas sí se pueden hacer desde la legalidad. Esto es, la formalidad solo atiende a lo que la misma ley establece
y no atiende nunca porque no se cumple, solamente actúa en consecuencia. Cuando hay alguna sanción o algún correctivo, alguna medida que la misma legislación tiene que contemplar. Por eso, la literalidad de la ley, el conocer la ley es parte fundamental de este convencimiento que tenemos como personas para poder cumplir. Y ahí tenemos otro problema fundamental, el desconocimiento de las leyes. No conocemos las leyes, ni desde nuestra ley fundamental, que es la Constitución, pues sí sabemos que hay la Constitución, sí sabemos que hay derechos. Grandote, ¿no? Que es un libro grandote que nos... Fíjese, nuestra Constitución establece el derecho de la información. Sobre todo, ¿no? Desde, pues no recuerdo qué año, pero ya tiene bastantes años. La primera ley de acceso a la información que aseguraba una parte del derecho a la información, eso es la posibilidad de obtener información pública, está desde el año 2002. Ha venido evolucionando, se ha venido transformando. Por ahí creo en 2006, 2007 se incluye en el texto de la Constitución. Existe como derecho, pero no lo conozco. No le interesa a quien debe de interesarse que se conozca, que es al gobierno, al Estado, que le pregunten cosas. Pues claro que al gobierno no le va a convenir que le pregunten cosas, por eso le interesa que la gente lo conozca. Cuando oportunamente puede decirlo, pues dice que es muy transparente. Por mucho tiempo todos los discursos públicos tenían el tema transparencia, sí. rendición de cuentas. Está en la ley, pero no se cumple. Entonces, ese es un problema fundamental en toda esta estructura. Yo considero que sí tiene que ver con el acercamiento psicológico que una persona pues debe de estar involucrada en este proceso. O sea, psicológicamente, conocer la ley, saber qué pasa si la cumplo y saber qué consecuencias si no la cumplo. Pero la tengo que conocer. El super yo, maestro, decimos que es nuestro contacto con la realidad, y podemos tener un super yo rígido, o sea, que se basa en la reglamentación de esa realidad. Está basado en el aprendizaje de los padres, la enseñanza de los padres, es la moral que los padres nos enseñan, y de ahí terminamos en el sentido rígido de si lo llevamos a cabo según nos lo enseñaron y según sea lo que la realidad nos indica, ¿no? Y tenemos un super yo flexible que nos permite como una adaptación, ¿sí? Pero que también a veces es un tanto fallido y se nos van los límites. Entonces va a depender de ese super yo el cómo veamos una realidad. Ahorita que lo escuchaba en esa parte de cómo el Estado me dice sí puedes mirarlo, no me lo va a enseñar solo si yo lo busco, entonces, ¿verdad? Lo tengo que buscar. ¿Okay? Y para llegar a ese proceso de búsqueda se ocupan otros elementos muy importantes. Ahorita la educación de los padres. Mi padre no me lo va a decir. No me va a decir que tengo ese derecho. ¿Quién me lo va a decir? ¿La escuela? Pues la escuela más o menos pudiera tener este acercamiento. En algunas escuelas pudieran decir, orientar a los alumnos a la mejor forma de ejercitar sus derechos. No todas las escuelas los hacen, ni en todos los niveles. Por ejemplo, los niños de primaria, no tengo duda que sepan que tienen derechos. Sí, claro. Y a lo mejor los ubican, pero no saben cómo usar. Claro. Ahí está el proceso, que no es un proceso, considero yo, educativo, sino más bien es un proceso de orientación. El derecho, la legalidad, debe de marcar un camino de orientación de nuestra, pues yo lo considero una cultura jurídica, que tanto sé yo de la legalidad y qué tanto de esa legalidad que conozco me beneficia, la puedo utilizar a mi favor. Eso es lo primero, una orientación. Lo segundo es cómo el derecho me persuade a que lo cumpla, cómo me va a obligar a que lo cumpla, porque muchas veces por un deseo personal, por una voluntad personal, pues no voy a cumplir el derecho. Tiene que haber un mecanismo de persuasión, y en eso, cuando menos, las leyes en México han dejado mucho que desear. Freud, en sus escritos del malestar de la cultura, en su libro de Totem y Tabú,
habla con respecto a todo esto que usted menciona desde la interpretación psicoanalítica que él le da, ¿no? En cuanto a cómo una pulsión del ser humano se tiene que satisfacer, busca su satisfacción porque es la naturaleza del ser humano. Pero habla de que hay un yo mediador, hay un yo que genera mecanismos de defensa para poder controlar que esas fuerzas no salgan descontroladas y lleguen a la realidad, lleguen a esta realidad y nos contacten con ella. Esa forma individual, entonces me imagino que la sociedad ha tenido que crear, obviamente, leyes, estatutos, ¿sí? Y organismos, ¿no? Que determinen cómo controlar nuestros impulsos, porque me imagino que sería una anarquía esto si cada quien nos guiáramos por lo que deseamos y queremos, ¿no? Y ahí cómo entra la ley para diferenciar cuando algo es realmente válido de satisfacer y cuando algo no lo es. La ley no da pautas en ese sentido, no establece ningún mecanismo, se ciega ante esa perspectiva. Wow. La ley, ahorita que mencioné el término de se ciega, me llegó a la mente así la imagen de la justicia. La justicia que se representa como una mujer vendada de los ojos, ciega, su balanza, con una balanza. La ley es esa balanza. Oh. La ley es esa balanza. La justicia es la figura de la persona que está ahí, que es ciega. O sea, no puede ver ni para un lado ni para otro lado. Es ciega. La balanza, para donde se incline la balanza, es la calidad de la legalidad. Esto es, cómo esa ley, que al final de cuentas tiene el problema de que tiene la circunstancia semántica de traducirse en palabras, y que en esas palabras, en la redacción de esas palabras, muchas veces encontramos los beneficios de la misma, la satisfacción, que es que todo ese proceso culmine con algo que le sirva a las personas. Es así, casi como encontrar una aguja en un pajar. Si quisiéramos llevar este proceso así por un camino homogéneo, por un camino que la ley nos sirva a todos. Por eso la ley no les funciona a todas las personas. Nos rige a todos, pero no todos nos conviene utilizarlas. Wow, eso está interesante. Por ejemplo, llegamos con un oficial de tránsito que nos detuvo por ahí y no nos conviene que nos aplique la ley. Independientemente si la persona cometió o no aquel acto por el cual el oficial nos detuvo, pues no nos conviene que nos aplique la ley, porque ya entran otros aspectos, el aspecto económico, el aspecto burocrático, el aspecto de tiempo. Todo eso se tiene que considerar. El oficial debería de aplicar la ley, pero hay todo un universo que va en contra de esa aplicación. Entonces, creo yo que eso sería imposible, que desde la legislación se controlara, que la legislación estableciera un camino así rígido, único para poder cumplirse. ¿Cuáles son las pautas de cumplimiento que se han estudiado más profundamente? La cultura jurídica, que desde pequeños los jóvenes empiezan a acercarse a la legalidad, a darse cuenta de los beneficios que individualmente, pero también colectivamente, les sirven o funcionan cuando se cumplen las leyes. Nosotros, en nuestro país, nuestro sistema, nuestras circunstancias, nuestra cultura, nuestra ideología, nuestras leyes nos han llevado al cumplimiento individual. O sea, nos interesa cumplir la ley individualmente para nuestro beneficio propio, pero se despega totalmente de la lógica del cumplimiento colectivo. A ver, yo cometí una infracción, puse en riesgo a personas, vamos a suponer que así haya sido, y eso es lo que debería de tutelar y proteger la aplicación de esa ley. Todos los contaminantes que hacen imposible su aplicación, pues se ponen ahí, salen a la luz, sí, y pues complican esto, que al final de cuentas, ya viéndolo desde una perspectiva social, se traducen en problemas como corrupción,
en problemas como impunidad. Si un adolescente se da cuenta de que puede eludir la ley y que eso le sirve, le beneficia, pues su tendencia natural, creo yo, ahí no soy experto en psicología, es pues buscar el camino para eludirla, y le va a parecer normal y sencillo. Pero en otros países, eludir la ley no es solución. Hay que cumplir. Ahorita que dice, hablando de adolescentes, lo pongo en este contexto. Adolescencia quiere decir adolecer, que nos duele desarrollarnos, que nos duele crecer, que hay un sufrimiento, pero el sufrimiento tomado desde el desarrollo. Estoy sufriendo porque estoy creciendo, estoy sufriendo porque estoy avanzando. Ahí entra el concepto de adolescencia. Pero ahorita me viene a la mente, ahorita que usted decía esta parte de los caminos y cómo la ley está supeditada a algunos puntos. Entonces, la ley puede neurotizarnos, maestro. O sea, la ley puede crearnos un volvernos efecto neuróticos, yo creo que no, sí. ¿verdad? Que yo pienso que cuanto sí. menos estresarnos, maestro. Y tomando en cuenta que los niveles de estrés de hoy pues están por las nubes, por los cielos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos las personas en un sentido común, cómo podemos entender o cómo pudiéramos aprender, ahorita que hablaba de cómo se nos enseña un poquito en las escuelas a conocer lo que es la ley, cómo podemos la gente en común saber si lo que yo siento, saber si lo que me está pasando como un problema de salud, si tengo una crisis de ansiedad, si tengo una depresión profunda, si estoy en un estado melancólico y la destrucción aparece en mi vida, ¿no? Como hacerlo yo mismo o dañar a otros. ¿Cómo puedo yo pensar que la ley me ayuda a entender un estado emocional para permitirme ser más yo o no ser yo según lo esté viviendo? ¿La ley me rige también los problemas de salud mental? Creo que sí. Tendría que hacerlo, cuando menos. Tendría que ser un incentivo. Lo que sucede, maestro, es que la ley por sí sola, en ningún sistema jurídico, la ley por sí sola resuelve problemas. Excelente punto. O sea, la ley incentiva o desincentiva conductas. No sé si la frase más afortunada sea: la ley no resuelve problemas. Yo creo que la ley no resuelve nuestra tranquilidad como personas, pero sí nos puede incentivar a estar más tranquilos. Esto es, cuando yo cumplo la ley, no tengo de qué preocuparme. Cuando la incumplo, quien no está acostumbrado a este proceso de incumplimiento, pues normalmente entra en un estado de ansiedad. Y lo que sucede es que cuando la incumplo y no hay ninguna consecuencia, pues la lógica natural es seguirla incumpliendo pequeñas faltas, no entrar en un estado de donde ese cumplimiento tenga un efecto. ¿Qué efecto puede tener el no incumplir la ley? En lo personal me ayudó, pero pierdo el sentido no sé si sea de la realidad o no sé si sea de la forma como puedo guiar mi conducta, de la forma como puedo cumplir con los valores, con esa escala valorativa que tenemos todos, valores como libertad, valores como seguridad, valores como honestidad, valores como rendición de cuentas. ¿Hasta dónde se diluye el cumplimiento de esos valores cuando voy incumpliendo gradualmente el proceso de legalidad o el sistema de legalidad que existe en un país? Creo que los mejores sistemas jurídicos donde la legalidad tiene más porcentaje de eficiencia en su aplicación y en su cumplimiento son los sistemas jurídicos que trascienden lo individual y entran en lo colectivo. Esto es, individualmente me sirve
cumplir la ley. Pero también colectivamente hay un beneficio. Ese efecto es muy claro en los impuestos. Cuando hay evasión de impuestos, normalmente es porque creo que el impuesto que yo pago no va a ser bien utilizado. Que a algún funcionario se le va a echar a la bolsa y va a desaparecer. Pero cuando estoy convencido de que ese impuesto que yo pago va a volver a mi comunidad, va a traducirse en un beneficio para la comunidad, hay otro incentivo adicional para poder cumplir con la legalidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, en los delitos. En los delitos, cualquier delito que pongamos aquí sobre la mesa, yo afecto a una persona, pero también afecto a la sociedad. La legalidad está centrada en ese aspecto privado, individual de las personas, no toma en cuenta el aspecto colectivo. No ha sido el interés del sistema jurídico mexicano cumplir con lo que debe de cumplir la legalidad, que es el bien común, el bien de todos. No ha sido interés del sistema jurídico mexicano el hacer que el cumplimiento de la legalidad sea un cumplimiento que se traduzca en beneficios de los grupos, del colectivo, de la sociedad en general. Mientras no se dé ese paso, que es un paso que mucho tiene que ver con la educación, que desde la educación podamos cambiar esta percepción individual de valores por una percepción colectiva sobre el cumplimiento de valores. Desde ahí creo que pudiéramos entonces hablar de un nuevo esquema para hacer coincidir esto, que la conducta humana tenga algún aliciente para cumplir con la ley que está escrita y plasmada en un documento. Por ahí creo que pudiéramos empezar un proceso. No es un proceso fácil, es un proceso que requiere que desde la misma sociedad se generen los impulsos para poder que se dé, porque el gobierno, la autoridad, el Estado, que representa la aplicación de la legalidad en sus tres manifestaciones, en la creación de la ley, en proveer lo necesario para que las leyes tengan un efecto, esto es, dar dinero para que haya juzgados, por ejemplo, más juzgados, mejor pagados los funcionarios del juzgado. Eso también es un aspecto que está muy retrasado en nuestro país, y es la segunda forma. Se hacen las leyes, hay que ver quién hace las leyes, qué calidad es la legislación, qué interés es el que mueve la creación de una ley. Por ejemplo, reformar la Constitución. ¿Quién envía la iniciativa de reforma a la Constitución? Los ciudadanos podemos enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Y no tengo duda que en oficialidad partes del Congreso de la Unión haya iniciativas ciudadanas que nunca se han aprobado. Entonces, ¿cuándo un ciudadano va a decir, puedo involucrarme en este proceso? Es muy complicado. Normalmente una reforma constitucional parte de la iniciativa del presidente de la República o presidenta de la República, con una acotación ahí que dice iniciativa preferente. Esto es, analícese primero que todas las otras. Entonces, le da prioridad. Se le da prioridad. A partir de ahí, este tipo de procesos complican esta funcionalidad, este acercamiento de la ley a las personas, y pues obstaculiza mucho los beneficios que hay para su cumplimiento. Y el último de los procesos, las leyes se crean, las leyes requieren medios para aplicarse. El último de los procesos en México sufrió un retraso muy significativo con la reforma del Poder Judicial, en donde ahora los jueces se eligen sin estar preparados ni culturalmente ni políticamente para la elección de un juez. Entonces, si normalmente el Poder Judicial es el más demandado, el más cuestionado en todo este proceso, porque es el que aplica la ley,
el que decide mediante una sentencia si una persona es culpable o inocente. Ahora, esos jueces, pues, quién sabe cómo actúen, porque los elegimos democráticamente desde esta lógica. Fíjese, ahorita que está diciendo, estoy pensando, amigos, yo como psicoanalista, ahorita lo conectaba con estos términos, estos conceptos. Lacan habla de lo imaginario, habla de lo simbólico, y Jung habla del inconsciente colectivo, ahorita que decía esa colectividad. Veo que todo esto está conectado, ¿no? Todo está relacionado acerca de ese comportamiento y la legalidad, pero sobre todo por el control de los impulsos que significan respetar leyes, respetar el derecho de los otros, el mío, pero interesante. Siempre estoy entendiendo entonces que siempre debe haber alguien que nos rija, que nos controle en ese proceso. Que históricamente así ha sido siempre. Sí, que lleve, ¿no? Sí, siempre tiene que haber. Leyes han existido pues, desde por ahí 12 siglos antes de Cristo. Sí. ¿No? Las primeras leyes. Sí, porque si nos guiáramos por el puro impulso, le decía el maestro hace un momento, pues esto sería una anarquía total, ¿no? Sería un descontrol que históricamente ya lo hemos vivido, ¿sí? Y sabemos que no funciona, ¿no? Que tenemos la necesidad de un control sobre nosotros mismos, de nosotros mismos. Ahorita que decía, ¿cómo elegimos a quien nos ayuda a controlar todos esos impulsos, pero también a satisfacer adecuadamente las necesidades? ¿Cómo ¿no? lo elegimos en un contexto donde políticamente los ciudadanos no estamos preparados para elegir? O sea, ¿cómo votamos? ¿Cómo vamos a votar a ciegas por alguien que va a decidir la culpabilidad o inocencia de una persona? Nomás hablando de una rama del derecho. Pero ¿cómo vamos a elegir aquel que decida sobre un problema de arrendamiento o un problema familiar? Que ahí tiene mucho que ver, mucho más que ver la ayuda de la psicología como ciencia. Yo creo que en todas partes. Creo que de lo que estamos platicando nos damos cuenta que la psicología tiene mucho que ver en todos estos procesos. Yo pues conocí por ahí llevé una materia de psicología jurídica que en su momento me llamó mucho la atención, y pues cuando usted, maestro Federico, me propuso el tema de entre la mente y la ley, pues claro que me llamó la atención, y pues por eso tratar de ubicar este contexto en una realidad que es muy complicada, y sobre todo, no sé si tenga que ver, pero lo digo aquí, donde cada vez esta complicación se está acentuando, donde vemos cada vez una sociedad más desordenada, una sociedad más carente de valores que las leyes deben de impulsar y propiciar y que no lo están haciendo, una sociedad en donde no respetar la ley es moneda de uso común todos los días y en muchos aspectos de nuestra vida. La ley siempre ha sufrido dificultades para respetarse y para aplicarse, pero creo que cada vez estos procesos se están agravando más. Es una percepción personal que sí quise comentar aquí, y que claro que tiene que ver mucho en cómo nos acercamos a estas formas de, pues, un poco impulsar el cumplimiento de la ley. Entonces, me hace una pregunta que la voy a plantear así, maestro. Entonces, ¿usted considera desde esa postura de la legislación, usted cree que entonces el hombre actual, la sociedad moderna, aún con esta modernidad tecnológica, con esta modernidad de la información que decíamos ahorita, tiene entonces esa tendencia a querer irse a la parte primitiva, a esa parte básica, rompiendo reglas, transgrediendo la ley en sí misma, ¿no? O sea, queriendo llevarnos solamente a satisfacer impulsos, que es mucho de lo que vemos en las patologías actualmente, ¿no? Que se dan ahorita en una medida muy cambiante, porque hay una realidad bastante interesante en términos de patología, que va a ser un tema después. Entonces, ¿usted consideraría desde ese marco jurídico que el hombre siempre intenta
transgredir la ley para irse a esa parte básica, primitiva, donde solo quiere satisfacerse a sí mismo sin respetar el derecho de los demás? La respuesta tajante es sí. Sí considero que en la actualidad cada vez hay menos respeto a la legalidad. No sé las causas. No sé las causas. Creo que aquí hemos platicado algunos indicios que pudieran pues generar algunas líneas de investigación más precisas sobre esas causas. Creo que mucho está en toda la problemática que hay dentro del proceso de aplicación de las leyes, en donde, primero, las leyes no las queremos nosotros. Hay una resistencia lógica, natural, de no someternos a ninguna ley, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué leyes son las que pueden hacerse? Las leyes validadas por la sociedad. Las leyes que una persona esté convencida que es necesario que existan, primero, para sobrevivir como sociedad, ¿verdad? O sea, sería imposible quitar, por ejemplo, delitos. Esos delitos tienen que haber. Y ahí tenemos que ponerles una palomita. ¿Deben existir penas que sancionen a delincuentes? Claro que sí. Más el perfeccionamiento del proceso de aplicación. ¿Ok? Y le podemos poner un más adicional. El conocimiento de la legalidad en materia de delitos. ¿Qué es un delito? O sea, cuando yo, a lo mejor no ser especialista en derecho penal, pero sí a nuestros hijos decirles, oye, si andas por ahí en la noche y estás con una pandilla, va a haber un delito o una falta administrativa y te van a sancionar. Muchas veces no partimos de esa realidad, ni siquiera conocemos esa realidad. Yo no sé cómo está la situación en la actualidad, pero sí creo que el ir explicando desde diferentes contextos, el educativo principalmente, un acercamiento más profundo con la legalidad es importante, una materia de cultura de la legalidad, cuando menos un cuadro básico de derechos que yo puedo utilizar, porque lo otro es qué derechos son los que existen y qué derechos son los que voy a usar, los que necesito usar. No solamente pues saber que hay derechos, sino estos me sirven en este momento y los puedo utilizar en estas circunstancias. Eso sería un segundo plano ahí, y creo que un tercer plano tiene que ver naturalmente con la aplicación de la ley, con el acabar con un vicio muy importante y significativo que hay en México en el sistema jurídico, que es la impunidad. Esto es, quien transgrede una ley no tiene una sanción. Es muy redituable económicamente para las personas ser delincuentes, lo vemos en nuestro contexto, nuestro estado. Es inimaginable que haya personas que se hacen millonarias al amparo del incumplimiento de las leyes. Y no millonarias, supermillonarias o archimillonarias. Fíjese, maestro, y vamos a ir dándole un cierre a este tema tan interesante. Una de las cosas que precisamente yo comentaba con el maestro por la idea de la ley y la relación con la mente, están los trastornos de personalidad, creo que caben como ejemplo perfecto en esto. El trastorno antisocial de la personalidad, que implica la delincuencia de muchas maneras, pero siempre es en base al daño a la sociedad, ¿sí? El mecanismo por excelencia que nos trata de controlar en ese descontrol de impulsos es la represión, de ahí partimos a muchos otros. Hay un mecanismo de defensa que se llama sublimación, que es transformar una energía negativa a una función positiva hacia el exterior. Sigue siendo energía negativa, pero sublimarla quiere decir que la vuelvo una conducta aceptable para que la sociedad me la permita, incluso me la cobije, ¿no? Y sea parte, ¿sí?, de lo mismo. Tengo una conducta agresiva, violenta, destructiva, pues a lo mejor me hago deportista, boxeador, me hago futbolista, lo sublimo,
pero en esa transformación hay un espacio que dice mucho, que era lo que les decía ahorita, y usted estaba hablando importantísimo, ¿no? Este tema, digo, creo que esto va a dar pie para otros temas interesantes, cómo la mente del ser humano en la actualidad, y con una historia antropológica que usted ahorita hacía mención, siempre ha vivido en esa pugna, en esa lucha contra el control, no social, creo que lo estoy entendiendo así, sino partimos de lo individual, ¿no? Primero tengo que aprender a saber cómo controlarme y por qué. Y luego eso me permite entender por qué debo controlarme para con los demás, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley, lo que nos estamos hablando. Entonces, qué importante es entender, sobre todo hablando de patologías actuales, cómo debemos conocer la ley, maestro, y creo que usted toca un punto bien importante, en quién y en dónde deben enseñarnos de una manera, yo siento que más práctica, incluso más bonita, le voy a poner yo un término así, porque creo que ese es el punto de interés para los adolescentes, los niños, los estudiantes universitarios, que son los que nos toca conocer, que normalmente no están interesados en conocer la ley, no están interesados en ir a dar un voto realmente de conciencia. Y yo creo que una de las cosas que nos falta ahí es formación, ¿sí? Es una formación realmente que nos conecte la legalidad social, la legalidad en este caso de la realidad, y lo que somos como seres humanos, psicológicamente, mentalmente, donde vamos a tener descontroles en base a un contexto que nos dice hasta dónde debemos llegar, ¿sí? Sí me gustaría, para cerrar, maestro, que nos dé usted su opinión y nos dé su observación, o que usted piensa de por qué es importante como seres humanos en general que sepamos que debemos conocer la ley desde una perspectiva realmente importante. O sea, porque estamos muy acostumbrados a ver la ley. Yo lo escucho a usted y digo, bueno, él es el especialista, se lo dejo a él porque a él es el que le gusta, ¿no? Pero cuando la necesito conocer, ¿a qué hago? O sea, pues obviamente voy a ir con alguien como usted. Pero creo yo que es importante que todos realmente pudiéramos conocer la ley sin que la sintamos así como decía usted, tan opresora, tan reprimente, ¿no? Que yo creo que es lo que nos lleva a evadir el conocimiento de cosas tan básicas. Voy a tratar de hacerlo así desde una perspectiva muy didáctica y fundamentado en una teoría muy antigua sobre pues, los procesos que fortalecen la legalidad. Y es desde la esencia misma de lo que es una ley. Una ley tiene dos componentes principales: una parte garante y una parte obligacional. Todas las leyes, la que ustedes gusten. Por ejemplo, la ley de tránsito, el derecho de transitar por una calle, tiene una parte garante. Yo tengo la garantía de que voy a circular porque necesito ir al trabajo. Esa es mi garantía. ¿Puedo hacerlo como yo quiera? No. Tengo que cumplir ciertas obligaciones. Creo que eso en México no ha sido posible desarrollarlo, traducirlo en eso que bien decía usted de para qué me sirve sin tanto rollo. O sea, detectar que si una ley me sirve para algo, pues conocer mejor esa garantía. Primero, o sea, tengo derecho de trasladarme, tengo derecho de conocer, tengo derecho de, pues, a un trabajo, a una vivienda. Toda esa parte garante es bien importante. No la conocemos. No la conocemos. O sea, si el beneficio no lo conocemos, mucho menos, maestro, vamos a entrar a la segunda etapa, que es qué requisitos dejo de cumplir para, pues, tener derecho a una vivienda digna, por ejemplo. Porque no va a llegar del cielo, claro, es imposible, no puede ser así.
¿Qué requisitos, qué esfuerzo, qué obligaciones tengo yo que hacer para poder acceder a ese derecho? O si voy a manifestar mis ideas. Ahorita pues estamos manifestando nuestras ideas. Lo estamos haciendo como una garantía, pero estamos cumpliendo cierta obligación. O sea, la obligación pues de tratar de comunicar algo, de tratar de servir en algo. Esas obligaciones no estamos utilizando palabras incorrectas. Todo eso es la obligación que debo de cumplir para ejercitar un pequeño derecho que es fundamental para la sociedad. Esto nos sirve, es parte de lo que no entendemos. Una ley nos garantiza algo, todas las leyes garantizan algo, todas las leyes garantizan algo, pero también todas las leyes tienen un componente de obligación. El entender esas dos cosas desde temprana edad creo que es fundamental. Yo no sé cómo le hacen los gringos, pero un niño de 4 años en Estados Unidos, un poquito más grande, 5 años, se suben a un automóvil y se ponen el cinturón de seguridad porque es la ley. No saben que es la ley, pero la cumplen. Eso creo que ha faltado mucho en nuestro sistema jurídico. ¿Qué faltaría? Creo que los operadores del derecho hemos dejado mucho por hacer en ese sentido. Los maestros de derecho, las universidades, este acercamiento a la cultura jurídica que tiene que ser parte del sistema educativo, ese ejemplo que los padres le damos a nuestros hijos para el cumplimiento de la legalidad, creo que también ha sido parte de los contaminantes en este proceso. Y habría mucho más. Si ya entramos, ahorita nomás partimos de una teoría básica de la ley que dice, ¿no? Hay 2 componentes, en los 2 hay contaminantes actualmente en nuestro país. Wow. Por eso llegamos a edades más avanzadas, con un desconocimiento total de eso que la ley me garantiza y una cerrazón total de las obligaciones que tengo que cumplir para poder obtener esas garantías. Y más, aquí hay un componente político que también nos da para mucho. Un Estado paternalista que solo se interesa en darnos cosas para obtener no beneficios sociales, sino beneficios para el propio sistema político. Te doy algo, ¿cuál es tu único compromiso? Pues que votes por mí. Eso es lo único. Entonces, creo que hace falta mucho por hacer. Qué bueno, y yo pues lo felicito, maestro, porque se interesa pues en adentrarnos en estos temas. No son nada sencillos, pero pues creo que es importante empezar un debate, un análisis, una reflexión diferente sobre lo que tiene que ver la legalidad y sobre todo sobre los beneficios que debería de darnos la legalidad a todas y a todos. Wow, qué interesante, maestro. La verdad me deja usted así con muchas interrogantes que creo que van a dar para futuros temas. Pues si lo están escuchando, amigos, entonces ustedes se pueden enfermar, tenemos derecho a enfermarnos, pero también tenemos la obligación de cuidarnos para no enfermarnos. Tenemos derecho a evitar, a prevenir una enfermedad. ¿Nos vamos a enfermar? Pues sí, nos vamos a enfermar, pero tenemos el derecho de que una enfermedad se prevenga. Eso sí tenemos el derecho. Si no hay prevención, alguien está incumpliendo. ¿Okay? Hay prevención primaria, secundaria y terciaria. Antes de que suceda, cuando empieza a suceder y cuando ya sucedió. Bueno, y ahí entra, ahí ya no entro yo. Ya entra, abarca todo prevenir esto. Antes de, y luego se da el supuesto o el hecho, entonces el derecho debe de solucionar esa situación. Estoy enfermo, tengo derecho a la salud, puedo acudir a una dependencia del Estado. ¿Y por qué tengo derecho a la salud? Porque hay un artículo constitucional que lo dice y lo establece textualmente. Y hay documentos internacionales que hablan y que profundizan en esto. El no conocerlos implica no saber que tengo derecho a la salud. Wow, pues amigos, estamos escuchando cómo la salud mental está realmente
compenetrada con la ley, con los derechos humanos, con los derechos legales de toda sociedad. O sea, todo lo que vivimos en términos de salud mental, salud física, pues tiene un orden, ¿verdad? Por lo que estamos escuchando, porque toda conducta que se transgreda al final nos va a llevar a transgredir una ley, transgredir un reglamento, una garantía, una obligación, pero también va a transgredir y va a lastimar pues nuestra integridad. Y maestro, tal vez lo único descartable de todo este proceso vinculado a la legalidad es que casi nada está fuera de la legalidad. Hay leyes para todo, buenas o malas, bien aplicadas o no, conocidas o desconocidas, pero hay leyes para todo. Son muy pocos aspectos de las conductas que tienen consecuencias en la sociedad, consecuencias externas que están fuera del marco normativo. Muy pocas, muy pocas. Bueno, pues, amigos, concluimos. Le damos las gracias, maestro. La verdad, nos deja usted un panorama bastante explícito y abierto para tratar de aprender más de esta parte. Amigos, expertos como el profesor en leyes, en el reglamento social que nos rige y que necesitaríamos conocer realmente un poquito más. Yo creo que era lo que usted decía, de alguna manera acercarnos a entender esto, porque mentalmente manejamos muchas ideas de lo que creemos que debe ser nuestra percepción de la realidad, pero está sustentada en reglas, en leyes, en estatutos ya, como decía usted ahorita y nos aclaraba, para todo. Casi todo. ¿Sí? Casi todo. Y el casi, y me imagino que el casi tiene que ver con la evolución, los cambios, sí, y todo lo que va y sobre cambiando. todo el perfeccionamiento, la actualización Exacto, de la legislación, ¿no? que es otro proceso muy interesante. Sí. Bueno, pues, maestro, pues muchísimas gracias. La verdad, nos dejó usted aquí una enseñanza muy grande para todos los que en algún momento pues quieran saber un poquito más. Aquí está el profesor, el maestro también obviamente enseña esto. Y hay mucho conocimiento de gente tan preparada como usted en estas áreas que nos podría enseñar y nos podría aperturar pues muchas cosas, ¿no? De lo que es la ley y sobre todo cómo el pensamiento crítico de hoy, la mente de hoy interpreta la realidad de hoy. Pues muchas gracias, maestro, la verdad. Inmerecidas palabras y elogios, los agradezco, pues iba a decir, no me siento merecedor de ello, pero pues yo creo que todos tenemos que ir avanzando en estos procesos. Yo insisto en la felicitación por tocar estos temas y pues la disposición total, maestro, de que si abrimos otra vertiente de análisis, pues con todo gusto podemos intentar claro compartirla. Sí. No sé si tenga mucho efecto, pero por lo menos hacer el intento y compartirla. Claro que sí. Con todo gusto. Bueno, pues, gracias al maestro, gracias amigos por vernos, gracias por estar con nosotros y los invitamos que cuando vean todo este contenido y si ustedes tienen dudas, pues busquen asesorarse, busquen personas profesionales realmente, personas formadas con un criterio ya muy amplio y con bases de conocimiento pues también muy bien sustentadas. Pues tenemos aquí un gran ejemplo y les agradecemos toda su atención y los esperamos en un próximo capítulo. Hasta luego. Gracias.